gracias por aceptar esta conferencia de prensa con medios de comunicación. Por parte de Freak TV, el medio de comunicación de la FreakCon, te damos la bienvenida a nuestro evento y aquí a Orizaba. Muchas gracias. Y pues bueno, para ir arrancando, primero que nada me gustaría ir un poquito directo al grano con una parte que estrena hoy dentro de tus contenidos, y es que justamente traes la camisa de Argentina. Así es. Me gustaría preguntarte cómo ha sido ahorita el trabajo dentro del ámbito del doblaje para realizar Capitán Tsubasa. ¿Cómo ha sido el trabajo en el ámbito? ¿Qué tan grande ha sido? ¿Qué tanto ha sido el esfuerzo? Ok. Bueno, es un proyecto muy interesante, es muy especial porque obviamente el doblaje de voz tiene características muy similares en su proceso. No podría decirte yo que hay un margen diferente, porque el margen diferente normalmente lo marcan cuando llega a ver como Star Talents, es decir, cambia como la operación. En este caso es una operación normal dentro del margen de pandemia, es decir, tenemos margen a distancia y tenemos un margen de cooperación distinto. ¿Por qué? Porque no estamos todo el tiempo en un estudio, ¿no? O sea, de entrada eso ya es diferente, pero ya pertenece, digamos, a la nueva era del doblaje a distancia. La segunda es que al margen de la cooperación internacional, obviamente ha sido desafiante en cuestiones horarias, porque tenemos horarios muy extendidos a veces, precisamente porque Sudamérica está entre 2 a 3 horas en adelante. Y también tenemos actores que están en el norte de nuestro país y tenemos actores en nuestro país que están en el norte. Entonces eso también determina horas hacia atrás. Y obviamente eso hace que esas 5 horas sean determinantes en horarios de normalmente 8 a 9, se vuelven 14 a veces. Pero no es diario y no es algo que nos pese, porque al final el resultado es lo que nos está dejando mucho más. A nivel ya meramente artístico, más que un reto, yo creo que es un ejercicio sumamente enriquecedor, porque nos permite tener interacción directa con talento que asume el doblaje de alguna manera distinto a nosotros, aunque nosotros siempre hemos sido un foco de referente para ellos. La realidad es que su forma cambia. Entonces es interesante ver cómo los actores en Sudamérica confían tanto en nuestro criterio, confían tanto como en nuestras trayectorias. Debo decirlo, a veces con mucha certeza y desafortunadamente a veces con no tanta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos plena confianza de este talento para poder ejercer, para poder plasmar como lo que queremos, en este caso. Y si me lo preguntas como tal, obviamente sí se sale de un margen normal del doblaje. ¿Por qué? Porque tengo talento extranjero, tenemos un margen de adaptación con mucha libertad, tenemos un margen de interacción con los personajes sumamente libre, y eso está entregando los resultados que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque no estaba planteado de inicio, porque no hay una intervención de marcas y porque evidentemente no trae ese movimiento de marketing que a veces creen que funciona, y en este caso es totalmente orgánico, como les gusta llamarlo. Y entonces para nosotros es un resultado fascinante por todo lo que está generando a nivel continental, ¿no? O sea, tienen métricas muy altas midiendo el resultado. La plataforma de hecho está teniendo mucha demanda para la versión en español, cosa que usualmente no suelen tener, ¿sabes? Entonces la verdad es que estamos muy emocionados. Hoy estoy contento porque está aquí Damián también, y evidentemente además de que es nuestro Juan Díaz por nacimiento, por mérito y por talento y todo, tiene su mesa ahí junto a la mía y estoy muy emocionado, y pues al final no puedo, es un adorno que al final porto con mucho cariño por el respeto que le tengo a su nación desde la perspectiva del fútbol, la cultura y obviamente a nivel de trabajo y personal con él. En el apartado personal, ¿qué tan satisfecho has dicho de que me encantó esta parte que logramos conseguir en Tsubasa? Sería un poco egoísta decirlo en este punto, porque tenemos estrenados con hoy 15 episodios. Y cuando digo tenemos, hablo del grupo de talento.
Entonces, no te podría decir, por ejemplo, hay un par de momentos en el partido de Italia, el Italia contra Japón, que son muy emotivos por varias razones. Tomamos la decisión creativa de que algunos personajes no hablaran en español, es decir, que mantuvieran su idioma original, para darle ese... Y su idioma original no hablo del japonés, hablo del idioma que se habla en ese país, para darle un margen de realismo. Y ha habido momentos muy interesantes, muy llamativos. Obviamente la gente como convive curioso en internet, entonces por ejemplo tanto tema de meme y eso hace que la gente esté esperando esos momentos, pero yo no te diría que son los más satisfactorios. Vienen un par de escenas, pero esas las van a ver la próxima semana en el episodio 16. Y sí te puedo decir a nivel muy personal que es, yo creo que hasta este punto lo más emotivo, el 16, porque va a haber un homenaje muy hermoso. Hola Arturo, buenas tardes. Hola. Eunice Alcaraz de Espectáculos con Eunice. La verdad es un gusto que estés aquí en nuestra bella ciudad de Orizaba. Gracias, Eunice. Gracias por estar en la Convent y poder conocerte un poquito más y más, pues en vivo, como la gente quisiera verte, ¿no? Gracias. Muchos de ellos te conocen a través de tus personajes, a través de todo de lo que has hecho, pero físicamente, pues a lo mejor de ellos no saben quién es Arturo Cataño. Claro. Un gran director, un señor de lo que es la voz de muchos personajes. Me dicen que eres el pilar de la serpiente, o sea, es muchas cosas que tienes tú en tu haber. Oye Arturo, me gustaría, ya nos diste tip de todo lo que se va a estrenar a pocos días de este mes. Me gustaría que nos dijeras cómo es que Arturo Cataño inicia en el anime, inicia en este ahora sí que rubro de lo que es el doblaje. ¿Cómo es que llegas? ¿Cómo es que no te tienes tanto problema en hacer tantas voces? Dios mío santo, ¿cuántos personajes ya tienes en tu haber? ¿Sí? Todo eso sí me gustaría que la gente que nos está viendo supiera un poquito más de lo que es la esencia de Arturo Cataño. Gracias. Gracias, Eunice. Bueno, la pregunta inicial es curioso porque al final pues es como una biografía. Entonces, es particular porque nos pasa, yo soy, como ya lo mencionaste, soy mucho más reservado en temas personales, pero de alguna manera ciertos ejercicios de mi trabajo me llevan a presentarme en redes, ¿no? Y entonces, muy a mi pesar, a veces tengo que hacer ciertos ejercicios como de enfoque ahí, y no me molesta porque entiendo el margen de interacción, pero es curioso porque es una pregunta que se repite constantemente, ¿no? El cómo empezaste. Entonces es muy interesante porque yo digo, bueno, entonces me da risa porque digo, bueno, ustedes me invitaron porque me conocen, pero entonces no saben cómo empecé. Es como me da risa, pero yo entiendo por qué desde tu perspectiva. Obviamente tú sigues a los personajes y los conoces, no necesariamente, y más por lo que acabo de decir, pues no sabes tanto de mí, obviamente. Entonces, por ese lado lo aclaro. Yo empecé hace ya casi 15 años, fui alumno del maestro Esteban Siller, en paz descanse. Yo antes de estudiar doblaje ya había ejecutado mi estudio universitario, ya había estudiado comunicación audiovisual, había estudiado cinematografía, había estudiado muchas cosas. No había ejercido realmente como actor hasta que me paré enfrente del micrófono porque yo siempre estuve detrás de la cámara y etc. Yo soy comunicólogo y soy cineasta, ¿no? Soy productor y hago muchas cosas, entonces el micrófono de alguna manera digamos que como que me atrapó por ahí del 2009 más o menos, y ya ahorita ya parece mucho, ¿no? Y la realidad es que el maestro Siller, en paz descanse, que fue la famosísima voz del Gargamel clásico de los Pitufos, el maestro de Po en Kung Fu Panda, la tortuga, por mencionarte algunos, y para los muy veteranos, es decir, nuestros abuelos ya, estamos hablando de Hut Clut, que era un vaquerito muy chistoso de la Pantera Rosa, de la clásica, que andaba con un caballito ahí muy chistoso. Era un sheriff. Esos personajes para mí de él son como, entre muchos, pero él me heredó de alguna manera el respeto y el amor genuino por la profesión, el ejercicio de la actuación y sobre todo el ejercicio de doblaje, porque desde ahí, desde esa época y para acá sí se ha frivolizado mucho, se ha vuelto un foro de enfoque
para el ego y muchas cosas, y él me enseñó a respetarlo claramente como una profesión genuina desde que entras a un estudio hasta que sales. Entonces, digamos que esos fueron los inicios, y fue a raíz de que una amiga tenía la inquietud de estudiarlo, porque yo andaba haciendo otras cosas. Yo tenía pensado, de hecho, irme a otro lado. Y ella me ayudó un poquito como a convencerme de esto, y fuimos a la escuela del maestro, lo conocí. Esa misma semana me hizo la cuestión, la pregunta si tenía yo realmente intención genuina de aprenderlo, y le dije que sí. Y los planes cambiaron. O sea, los planes cambiaron porque un año después ya estaba yo trabajando, cosa que para ellos era un poco raro. Y después conocí a la madre de mi hija humana, y evidentemente eso también determinó mucho. Entonces, bueno, de ahí para acá fue como empezando este ejercicio constante de presentarte, porque nunca tuve nada asegurado, ni nadie tiene nada realmente asegurado, porque tienes que ir a presentarte, tienes que mostrar lo que sabes hacer, y no necesariamente llegas a personajes de alto perfil. Hoy en día los personajes de alto perfil también están un poquito a la deriva y son huérfanos, desafortunadamente, de la conciencia. Entonces de pronto los puedes ver en cualquier persona, y cualquiera diría que yo también podría ser cualquier persona, pero por eso es que les cuento esto. Entonces fue este ejercicio de conocerte en todos lados, darte a conocer, mostrar tu trabajo, enseñar qué podías y no podías hacer, y sobre eso aprender para mejorar. Y fueron empezando las primeras oportunidades. Por ahí una cosa en Disney, por ahí una cosa en telenovelas brasileñas, porque esa es la cosa interesante. La gente nos conoce por el anime, pero la realidad es que nuestro prestigio o nuestro reconocimiento actoral interno no suele ser por eso. Suele ser por cosas de mucho más, digamos, exigencia artística contra la realidad, es decir, personajes de películas o personajes de series muy dramáticas, qué sé yo, porque ahí es donde genuinamente muestras qué tanta capacidad histriónica puedes tener. La animación lo puede disfrazar más, pero evidentemente eso no le resta esa importancia. ¿Por qué? Porque justo esa es parte de la exigencia que yo tengo como director. Es decir, a mí no me interesa si los talentos vienen de hacer una serie de anime famosa, porque yo me puedo dar cuenta bajo qué marco se hizo, porque he estudiado para eso, porque me he preparado para eso, y porque trato de tener la conciencia para eso, y por el respeto cultural que le tengo a Japón sobre todo. Entonces yo nunca, por ejemplo, veo demos donde me llenan de personajes de anime para mostrarme qué saben hacer, porque yo lo primero que pienso es, ya tengo otros 30 que además me han mostrado capacidades muy superiores en otras cosas mucho más formales. Entonces ese ejercicio se basa en eso. Eso, digamos, que es como mi ejercicio a la fecha: crecer, aprender, entender, compartir sobre todo, y sobre todo mostrar que va más allá del simple hecho de ejecutar un personaje. Es como lo que platicábamos hace un momento con cómo está haciendo Captain Tsubasa, los supercampeones. Va al margen de la cooperación, de la inclusión verdadera con este talento internacional tan diverso de todos lados, sin una intervención. Y esos son como las pautas que yo sigo, es como lo que he tratado de hacer, básicamente. No sé si eso responde. No, claro que sí, muchas gracias. También algo, antes de que intervengan más mis compañeros, me gustaría que aplaudo, te lo juro que aplaudo el sentir que tienes hacia nuestros queridos mascotas paturitos. Me encanta ver que traes contigo a tu mascota, es parte de ti. ¿Cómo es que tienes esa relación con Kuromi? Que creo que se llama así. Se llama Kuromi. Kuromi, entonces, ¿cuál es el sentir? Y luego alza la cara. ¿Cómo es que tienes esa relación con ella, con tu trabajo y con tu vida? Nunca me lo habían preguntado. En realidad es algo como muy personal, pero en grosso modo les puedo decir que Kuromi llegó en un momento muy determinante, crítico. Un momento crítico en todos los sentidos, por todos lados. Originalmente Kuromi llegó justo eso, como al margen de una mascota. Pero por circunstancias y situaciones diversas se transformó la relación en algo un poquito más cercano. Es decir, son situaciones, digamos, ya muy internas, pero digamos que Kuromi dejó de ser meramente lo que se conoce como una mascota y se convirtió más como en una compañera. Entonces Kuromi, digamos que ha recibido ese margen de entrenamiento. Todavía es muy joven, es muy chiquita,
pero ha recibido ese entrenamiento. Tenemos un lazo y un vínculo muy importantes porque ella me acompaña prácticamente a todos lados. Tiene incluso un margen de certificación que le permite estar conmigo en todos lados. Y obviamente sí ha cambiado mi vida porque yo nunca he sido indiferente a los animales, al contrario. Siempre he sido como muy consciente, pero nunca fui tan apegado. Es decir, tuve mascotas cuando era niño, cuando era más joven, pues, pero no era tan responsable y además era mucho más, estaba mucho más en el margen de ir a estudiar fuera y eso, entonces no les dediqué realmente esa atención que tal vez debí, pero que realmente tampoco era mi responsabilidad directa. Entonces, al final creo que eso me enseñó mucho para cuando ella llegó a entender cómo tenía que ser una relación genuina de responsabilidad. No porque antes yo no lo fuera, porque no era directamente mía la responsabilidad, pero sí debí ser un poco más consciente en ese sentido. Tal vez era una conciencia distinta y obviamente una inmadurez lógica de la edad, ¿no? Pero con ella entendí muchas cosas, además a través de muchos colegas y muchos amigos cercanos. He entendido más, pude lograr como mucho más margen de conexión con ella, entendiendo las pautas que hay que seguir como sí, dueño responsable. Dueño es una palabra extraña ahora, pero de alguna manera sí es muy determinante lo que ha pasado a través de que ella llegó. Es decir, va a parecer curioso, pero yo ya sé a qué lugares prefiero no ir. ¿Me explico? O sea, porque si son lugares en donde no son capaces de entender que ella tiene educación, que es silenciosa, que es correcta, limpia y todo, quiere decir que no merecen la pena esos lugares. Exacto. Sobre todo si ella trae eso. Porque yo puedo entender que es como con los niños. Yo puedo entender si es un perro ruidoso, molesto, intrusivo, qué sé yo, sucio, tal vez. Ahí sí podría entender que le pudieran decir a alguien, oiga, mire, esto es por respeto a la gente que está pagando por un servicio y que viene a comodidad. Pero si el perro o la compañera, en este caso, tiene un margen de certificación y un margen de entendimiento obvios, nos falta cultura en este país, no solo de eso, de muchísimas cosas. Y cuando digo nos falta cultura es algo que he venido mencionando mucho. Nos gusta mucho jactarnos de una cultura ancestral que no manifestamos hoy en día. Entonces es muy triste. Felicidades, que Dios te bendiga y cuida mucho a Promi, porque la verdad son personajes, son seres que nos dan mucho en nuestro sentir, en nuestra soledad, en todo. Y la verdad, yo te lo aplaudo. Muchas gracias. Gracias. ¿Otro compañero que quiera realizar alguna pregunta? Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos un poco de tu tiempo. Por mi parte soy de la crítica y mi pregunta es, ¿cómo consideras que hay el área de oportunidad de trabajo en particular? ¿Consideras que hay todavía una buena área, una buena oportunidad? ¿O en cuanto al trabajo está un poquito cerrado? O sea, ¿sí hay una área de oportunidad allí? Es una pregunta muy ambigua porque de hecho hoy vivimos una época de mucho arribismo, oportunismo, conveniencia. Es decir, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, a nosotros nos siguen mucho por personajes de contenidos particulares. Nadie nos sigue diciéndonos, me encantó tu trabajo en una telenovela turca que vi hace 4 años. Ni siquiera las de cine, o sea, es de, usted es la voz de tal personaje de Cartoon Network, usted es la voz de tal personaje del anime. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estos oasis llamados Warner con HBO, llamados Sony con Crunchyroll y llamados Netflix. Entonces, ¿qué pasa? Tienes mucho contenido y ese contenido llama la atención. ¿Qué pasa si tú pones miel encima de una mesa? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo también puedo ser una mosquita o una abeja, obvio. Pero conozco, porque lo he vivido, lo he trabajado y lo hemos concientizado, lo que representa la miel y la responsabilidad que representa esa miel. La gran mayoría no. ¿Por qué? Vivimos en una época
de una desafortunada fiebre de atención. Todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere tomarse una foto en medio de una plaza con un monumento atrás diciendo una cita estúpida. Los límites los pones tú. No me digas, güey, o sea, los han dicho 20,000 babosos en internet. Y ese mismo es el que dice, quiero hacer doblaje porque quiero poner ese personaje para ver si me traen. Entonces dices, ¿eso es el doblaje? O sea, esa es la actuación. Entonces, yendo directo a la pregunta, ¿oportunidad? Hoy en día necesitas un micrófono con muy buena fidelidad, un espacio silencioso con una buena acústica y ya está. Lo único que necesitas es la confianza de alguien, sí, pero lo que más necesitas es una genuina preparación, porque si no nos vamos a dar cuenta. Y ahí sí se reduce el margen de oportunidad, obviamente. Sin embargo, el margen de oportunidad también es tristemente abierto, porque el margen de exigencia es bajo. Y como el margen de exigencia es muy bajo, quien sea. Pero estamos en una época de tecnología complicada. Entonces en un año tal vez ya no necesitas al que solo dice hola, o todo el grupo de gente atrás en una escena. ¿Para qué? Si ya tienes y no te hacen problema. Entonces imagínate, el margen de oportunidad hoy, ahí está. En un año, quién sabe. Dependerá mucho de qué tan genuino sea el valor intrínseco del medio como unión para defender ciertas cosas. Mientras trabajes para un tercero y ese tercero para otro tercero, es complicado. Porque el dueño del contenido puede decir mañana, pues ya no necesito, con pura IA. Al fin lo ven millones, ¿no? ¿Sabes? Entonces creo que es complicado responderlo como tal, es decir, oportunidad ahorita hay mucha. Tú te consigues 2, 3 contactos, es más, te metes a grupos irresponsables en Facebook de gente que quiere ahí saludar y a decir yo también lo hago. Mañana ya te llamaron para cualquier cosa y el día de mañana ya por torpezas ya eres el personaje principal de una cosa de estas, que el mismo estudio ni sabía lo que era. Entonces el problema es que muchos de nosotros pues no te vamos a hablar. Por eso es mejor sí aprovecharlo, pero si lo haces y te agarras un personaje importante y todo, porque no te puedes poner al nivel de René García. Y no porque sea Vegeta, sino porque es René García. O sea, para nosotros allá adentro no es Vegeta, para nosotros allá adentro es René García. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. ¿Qué opinas de los Star Talents? Lo mismo que todos, o sea, no tengo ningún problema. O sea, yo tengo problema cuando es genuinamente evidente el cinismo con el que le pagas más a alguien que hace infinitamente menos que los que están al lado. Eso sí es muy grosero, pero eso no es culpa del Star Talent, la culpa no es del indio. Eso se lo tienes que reclamar a Sony, a Warner, a Netflix, a todos estos güeyes. O sea, yo trabajo para ellos. Es más, a lo mejor ven esto y dicen, ay, no lo llames porque ya nos quemó. Pues perdón, güey. Pues es eso. ¿Qué más? No necesito ser un genio para verlo. Entonces, no tengo ningún problema. Yo tengo muy buena relación con varios de esos Star Talents porque son amistades fuera del trabajo natural del doblaje. Incluso los puedo invitar. De hecho, tengo personalidades de las redes ahorita en Supercampeones. Entonces, en realidad, si tú lo haces bien, por mí está bien. Pero si lo vas a hacer mal y quieres cobrar más que yo, pues yo la neta no, le voy a decir al estudio, haz lo que tengas que hacer. O sea, a mí me da igual. Yo no dirijo Star Talents por eso. Porque el estudio pretende que me someta a eso. O sea, que diga, o sea, yo te voy a decir más o menos cuánto vas a cobrar, aunque yo les diga, cobro tanto por Star Talent. Es como, bueno, es que yo llego hasta acá. Ok, está bien, pues no. Encontraremos a alguien pues, adecuado. Y ese es el resultado. Entonces, en realidad, una opinión concreta, negativa y positiva, no. O sea, simplemente creo que lo que no debe ser es mentirle a la audiencia. Porque a la audiencia le estás vendiendo el contenido creyendo que porque está esta persona va a ser mucho más brillante. Y en la gran mayoría de los casos siempre es al revés. Entonces, evidentemente, creo que más allá de una opinión, creo que más bien te tendría que como compartir cómo veo, o sea, la realidad que yo veo. Y la realidad que yo veo es esa, ¿no? O sea, si están, yo no dirijo Star Talents, a menos que me digan, ok,
cómo estamos de presupuesto y que yo tenga una claridad artística de esa persona. Porque respeto mucho mi trabajo. No puedo construir una carrera de prestigio como un director de diálogo para que la primera persona que venga me someta y me diga, pues yo así hablo. Pues hágalo. ¿Cómo quedo con mi medio? De nuevo, no es lo mismo Vegeta afuera que René García adentro. Es lo mismo. Gracias. Con mucho gusto. Mi nombre es David, de Espectáculos Day. No te escucho, David. Mi nombre es David, de Espectáculos Day. Mi pregunta es, de la infinidad de personajes que ¿tienes algún preferido del cual digas, este personaje ha sido crucial para mi carrera? Papá de Abril y Alfa de Kuromi. Ven acá. Papá de Abril y Alfa de Kuromi. Esos son mis dos personajes favoritos. No tengo favoritismos, no me gusta. Porque cada uno representa algo diferente. Más allá de que pueda recibir o no una dirección consciente o un trato, digamos, suficiente como parte de un estudio o una marca, en realidad creo que más bien es lo que representan. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que a nosotros nos buscan mucho por estos personajes? Y está muy bien porque es la cultura pop. Pero yo te puedo decir que atravesé mucho más margen de crecimiento cuando doblé a Leonardo da Vinci en una serie de la cadena Stars. Fueron 3 temporadas brillantes. El productor era el señor Goyer, que es el que produjo House. Y la música es de un hombre que se llama Bear McCreary, que ha compuesto cosas para series a niveles altísimos. Compuso música para The Last of Us, la serie. Y también hizo música para Los Anillos del Poder, aunque pues, ya sabemos cuál es el desafortunado caso de Los Anillos del Poder. Pero no tengo favoritismos. Tengo personajes a los que les tengo una estima particular. Obviamente no podría decir que no estimo a Mordecai, porque Mordecai me ha llevado a pasear por todos lados. O sea, bueno, por todos lados es un decir. Tampoco salgo mucho, soy muy arisco en eso. Pero Da Vinci podría haber sido uno. Schmidt de la serie de New Girl en Fox. Fue un reto actoral complicado. Ahí trabajé bastante bien con Héctor Gómez Gil y entendí mucho. Después tuve un narrador que fue muy complicado para una serie del universo. Y fue un gran reto. Y creo que ya, o sea, te podría enlistar unos cuantos, pero así como que más favorito. No, o sea, porque tal vez estás esperando esta respuesta emocional de, por supuesto, Aki. O sea, lo adoro, obviamente. Tiene una personalidad muy, muy interesante, ¿no? Tiene una historia de vida muy dura, ¿no? Y tiene como Tenma de Pegaso, como el Power Ranger rojo, como Iguro, como varios. Tiene hojas de vida y tiene situaciones muy interesantes. Pero eso no lo hace mi favorito. Muchas gracias. Gracias. Eso no lo hace mi favorito. Eso lo hace solamente un momento. Es muy interesante. Porque ahora nos gusta hablar mucho del presente, vivir el presente, de ver todo como una enseñanza que se va. No nos enseñan a cultivar, nos enseñan a aprovechar y desechar. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, pues todos han sido un momento particular que me ha dado cierto margen de crecimiento o de entendimiento. Pero, cariño específico, obviamente ganarían los que marcaron mi infancia y que luego pude tocar. Por ejemplo, el Pegasus, Tenma de Pegaso. Por supuesto, pues imagínate, yo era fan de los caballeros. Y aunque yo era Leo y me fascinaba Ioria de Leo, pues el que te digan un día, oye, ¿no quieres ser al Pegaso del mito? Pues sí, obvio. O, oye, mira, vas a ser supercampeones. Y a la gente de Japón le daría mucho gusto que hicieras a Hikaru Matsuyama, ¿no? Que era además mi jugador favorito, porque era del equipo Furano. Y favorito, te digo, el equipo con el que más conectaba, no favorito, porque pues en todo caso, ¿y Misaki dónde queda? ¿Y dónde queda Tsubasa, el famoso Oliver? ¿Y dónde quedan los porteros, que también eran, ¿sabes? Tus favoritos, más bien son a los que les tengo una estima especial. Y esos son, obviamente, Tenma de Pegaso, Hikaru Matsuyama, Mordecai, por eso que te decía, Da Vinci por el crecimiento, por mencionar unos cuantos. Personal, durante toda tu experiencia, todo lo que has vivido y experimentado como actor de doblaje, como cineasta, todo esto, ¿qué
personajes, ¿qué consejo tú le darías a esas personas? Siempre que me hacen ese tipo de preguntas o me solicitan eso, me cuesta un poco de trabajo porque yo siempre asumo que los maestros son los maestros. O sea, el señor Salvador Delgado, el maestro Roy, la maestra Maru Guzmán, la señora Magda Gil, Rebeca Manríquez, Yolanda Vida, Humberto Solórzano. Esos son los maestros. Entonces no me siento a veces en esa posición, pero si me lo preguntas directamente, yo creo que lo primero es lo que siempre digo, por ejemplo, en mis transmisiones. Lo primero es no te creas todo lo que te dicen. Porque es muy fácil hoy en día, justo lo que conversábamos hace un rato. Yo pongo un personaje en mis redes sociales y ya todo el mundo cree que soy un actorazo. Soy el estelar de tal serie de Crunchyroll y todos, señor, maestro, ¿por? A veces ni siquiera saben cómo lo grabas. A veces es una irresponsabilidad del estudio o una torpeza absoluta de un director. Entonces, no me atrevería a decirlo por ahí. Creo que es eso. No te creas todo lo que te dicen. Cuestiona. Cuestionar no está mal. A nosotros culturalmente nos han enseñado aquí a no cuestionar. Porque si cuestionas, entonces te estás enojando. Y si te estás enojando, entonces no está bien. No pierdas el tiempo. Es como cuando te pasa algo en la calle. Ay, ¿para qué te enojas? Pues porque me acaban de robar la cartera, ¿no? O porque me agredieron. Es obvio que me voy a enojar. Tengo todo el derecho ahora. Lo que sí hay que entender, y es algo que todos aprendemos tarde que temprano, es qué vas a hacer al respecto. Tienes muchas posibilidades. ¿Viste alguna vez Corre Lola Corre? Tienes que ver esa película. Corre Lola Corre es un sinfín de posibilidades que ella va observando y en su cabeza va creando por márgenes psicológicos que entenderás ahí durante todo un recorrido que hace. Es decir, cómo se la va comiendo la ansiedad y etcétera. Aquí el punto es, tú tienes muchas posibilidades. Vas y le reclamas, lo correteas, lo denuncias, te quedas con el coraje y vas y golpeas un saco de boxeo. Tú decides. Tú siempre puedes buscar esa justicia a través de los conductos adecuados sin arriesgarte. O si te vas a arriesgar, tienes que estar completamente seguro que lo vale. Es lo mismo en la vida y es lo mismo en el trabajo. Tú te tienes que arriesgar. Arriesgarse es incluso soltar cosas que considerabas fundamentales para ejercer algo y reaprenderlo. Por ejemplo, no sé, un actor hoy en día tiene que tener claramente tiene que entender claramente cómo funciona un Pro Tools o un sistema de grabación. Porque un día te dice un cliente importante de otro lado que no es de doblaje, oye, necesito 30 cuartillas de esta cosa en español porque me gustó tu voz de a lo mejor de un personaje si quieres o de una publicidad que te escuché y quiero esto porque es interno para no sé dónde y cuesta tanto, un dineral. Ay, ¿te puedes grabar solo? No. Es como en el fútbol. El fútbol contemporáneo, los jugadores tienen que entender todas las posiciones porque parte del margen táctico a veces les pide ese movimiento. Ya no es tan estricto. Entonces, tienes que conocer todas las áreas de lo que tú, tratar de conocer, no dominar, pero sí entender. Dominas, perfecto, si no, no pasa nada. O sea, dominar o conocer todas las áreas de tu área de trabajo, por lo menos para que tú tengas claro cómo puedes cuestionar, cómo puedes aportar. Porque si no, simplemente vas a ir día tras día. Tantos documentos y tantos sellos y tantas llamadas. Trascender requiere un poquito más de... Y algo que he aprendido, observa para aprender, no para juzgar. Es una felicidad con la abogada que recomiendas todo esto, muchas felicidades por lo que eres y que sigan siendo los éxitos para ti. Eso esperamos todos, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, ya para finalizar, por parte de FlickTV me gustaría preguntar, si vieras hacia atrás todo el camino que has recorrido desde que iniciaste con tu trabajo, ¿qué sensación tendrías? Me sorprende mucho, porque nunca soy consciente de eso. Es un poco un secreto del por qué está ahí. O sea, no soy consciente. Yo solo a veces hago cosas y de repente pasan 10 años y estoy aquí, hablando de lo que hice con Supercampeones y mis compañeros, hablando de lo que hice con Los 7 Pecados Capitales, hablando de lo que hice como actor en Mordecai o en el Ranger Rojo o en el Príncipe X. ¿Sí me explico? Es decir, me sorprende mucho. O sea,
Me sorprende ligeramente, me saca un poco de balance cuando alguien viene y me dice maestro, por ejemplo. Incluso el rechazo, o sea, es como, no, maestros los que les mencioné, ¿no? Señor, tal cosa, es como, porque me veo grande, ¿no? Según yo no tanto, entonces es como, agradezco el respeto y el reconocimiento, pero a veces no soy consciente, es decir, solamente hago lo que considero necesario, inminente y crítico y justo en ese momento. Así sea levantar la voz, así sea decir algo en una frase que tal vez no debí. A veces son estupideces, a veces son aciertos, a veces son errores, de los cuales también obviamente hoy tengo muy claro hasta qué punto puedo permitir cosas. Entonces, más bien si yo volteara a 2009 y hasta acá, creo que me sorprende un poco como lo que se ha generado, pero también entiendo que ha sido el resultado de cosas que pasaron desde antes de 2009. Y eso es gracias al impulso de gente muy querida, de mis padres, de mi madre en especial, y de mi hermano, que es un ejemplo muy grande para mí. De muchas cosas, y él no lo sabe, pero es un ejemplo muy grande para mí. Mi hermano es un ejemplo. Y mi mamá es todo lo que creo yo que un ser humano debe ser, y que desafortunadamente a veces no recibe lo mismo a cambio. Entonces ellos dos en especial, y así sería una sorpresa y un confort hasta cierto punto también. Muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas y por el tiempo que nos dedicó en esta rueda de prensa. Gracias también a mis compañeros, y esto ha sido todo por parte de Freak TV, y nosotros nos seguimos